Marca de campo en busca de las voluntades políticas. En la jornada de hoy vamos a conversar acá, en el edificio anexo, con el diputado por el Partido Nacional del Departamento de Florida, José Andrés Arocena, y el tema principal: ¿por qué el sector agropecuario, que conforma el 75% del Producto Bruto de las exportaciones uruguayas, carece de lobby político? En Uruguay, el productor rural es una persona de muy bajo perfil, una persona que ha sido sindicado históricamente como una persona terrateniente, oligarca, la 4x4 en Carrasco, y eso le ha generado una especie como de vergüenza institucional que le lleva a no manifestarse, cosa que es lo peor que le puede pasar a un país como el nuestro, que es un país agroexportador. 75% de las exportaciones de Uruguay son del sector agropecuario, sector primario, cada vez una producción agropecuaria peor, porque cada vez es con menos valor agregado, cada vez más concentrada, pero aún así por cada peso de producción agropecuaria que Uruguay tiene se multiplica por 6. En el caso nuestro defendemos el trabajo, lo defendemos en todos los ámbitos, defendemos el trabajo del turismo, defendemos el trabajo en la informática, defendemos el trabajo en la agropecuaria uruguaya, ya sea agricultura, la granja o la lechería o la ganadería, no importa, pero es lo que nos da la fuente de trabajo del país, es lo que nos da la riqueza. Sin embargo, nosotros tenemos la utopía como nación, como pueblo, sí, de despreciar ese trabajo. Y cuando nos falta ese trabajo, como sucede en Florida ahora, crisis lechera por medio durante 3 años, en Florida, a los precios que se estaban manejando hace unos años y ahora, estimamos en $6 millones por mes que no entran al departamento. Es no mucho. Entran en virtud de la diferencia de precios, sí, y el aumento de costos. Entonces, ese dinero no entra a la sociedad floridense. $6 millones por mes es mucha plata para Florida. Son más de $70 millones por año. Claro, en una población departamental de 70.000 personas. Entonces, entiendo. Hoy esa realidad se ve en el comercio, en la estación de servicio, en la veterinaria, en el día a día, que no hay circulante. Falta la plata de la lechería. Y sin embargo, nosotros como uruguayos la despreciamos a esas producciones en un grave error. ¿Por qué dice que las despreciamos? A ver, ¿puede ser más claro? Sí, claro, yo sé por un poco lo que decía recién. El uruguayo históricamente no valora la producción agropecuaria. No valora. Tiene esos mitos, esas leyendas de la 4x4, que en vez de verla como una herramienta de trabajo, yo no tengo 4x4, pero no la necesito. Pero, sin embargo, uno lo ve, se indica, ese es un estanciero, tiene 4x4. Y es otro mito, otro mito absolutamente dañino en la población, porque acá se puede medir inclusive hasta la forma de aportar impuestos a la DGI. Para los que no saben, hay dos formas de aportar, por IMEVA o por IRAE. ¿Qué ocurre en el caso de la producción agropecuaria? Entonces, el IRAE es para los grandes aportantes, los que manejan grandes volúmenes, grandes empresas, y es el 20% de la producción nacional. O sea, solamente el 20% aporta por IRAE y el 80% aporta por IMEVA. Y esa es la realidad que tenemos que estar viendo. El 80% de los productores rurales, que cada vez son menos, cada vez se excluye más al pequeño, se le castiga, no se le da ninguna chance de retorno a su producción. Las políticas impositivas de estos gobiernos del Frente Amplio han sido terriblemente dañinas en cuanto a la parte impositiva, totalmente extractivas. No les importa la familia rural, repito, no les importa la familia rural, y eso es un hecho que se constata, porque lo que están haciendo es para que la familia rural se vaya del medio donde está inserta y amontonarlas en los cinturones de las ciudades, primero las capitales departamentales, después en Montevideo. Y después en Montevideo. Y eso es una realidad de estos gobiernos que hemos tenido del Frente Amplio. ¿Qué ocurre con la rentabilidad agropecuaria en términos generales? La lechería tiene todo el aparato productivo seriamente comprometido, con un endeudamiento que tenemos entendido está oscilando entre los 380 y 400 millones de dólares. El arroz
está siendo realmente hackeado por distintas dificultades de carácter climática y también por un profundo endeudamiento. Se viene salvando por motivos de precios internacionales un poco la ganadería, pero en términos generales, la rentabilidad del sector, ¿usted cómo la califica, diputado? Que no hay. No hay. O es negativa. A ver, el arroz fue la cosecha más grande de la historia del país. Sí. Y perdieron dinero. O sea, el costo de hacer una hectárea de arroz en Uruguay con respecto a Paraguay, estamos hablando de 1.700 kilómetros. O sea, no estamos hablando... Nada más. Estamos hablando de lo mismo. Es $1.000 más barato hacer arroz en Paraguay que en Uruguay. $1.000 más barato. Entonces, acá perdés dinero y allá ganas $1.000 por hectárea. Entonces, bueno, a ver, yo vengo de Florida. Florida hoy es un departamento, por supuesto, agropecuario por excelencia. La participación industrial que tenía cada vez es menor, se ha ido achicando todas las industrias. Queda la parte comercial y algo del sector agropecuario. Por lo tanto, el drama cotidiano que hay en Florida es conseguir trabajo. Ese es el problema. Y la falta de la plata te lleva a tener falta de vivienda, falta de buena calidad de vida, de buenas condiciones de vida, por falta de plata. Entonces el reclamo normal que te dicen es, en Florida, cuando uno está en una entrevista o una reunión con personas, nos dicen, ¿por qué no traen inversiones? Esa es la gran pregunta. Sí. ¿Por qué no traen? Pero la inversión hay que traerla. La inversión, ¿para qué la gente hace inversión? Para ganar dinero. Hasta simple y tonto decir esto. ¿Dónde están las inversiones de los floridenses? ¿Dónde están las inversiones de los uruguayos? En el sector agropecuario cada vez son mínimas. Porque la gente no está invirtiendo porque no saca dinero. Tampoco los que tienen dinero son tarados, tontos. Por eso tienen dinero, porque han sabido hacerla. Y por eso no la gastan. Entonces, hoy el Uruguay no está dando las condiciones de invertir. Los otros días leíamos unos datos que provienen de la propia empresa UTE y que revelaban que al cerrar el primer semestre de este año 2017, los excedentes superavitarios de la empresa llegan, sin debitar IRAE, a más de 300 millones de dólares. ¿Les sorprende? Acá habían dos decisiones. O esto se volcaba a reducción de tarifas o se volcó, como lo decidió el equipo económico, a tratar de licuar un poco el déficit fiscal fuerte que hay en este momento, claro, a nivel de las cuentas centrales. Sí, ¿les sorprende que tengamos una empresa superavitaria de carácter monopólico y pública y, sin embargo, como usted bien decía, en el caso de las tarifas energéticas siguen siendo las más altas de la región? No, que si Uruguay está pagando no sé cómo decirlo de forma educada. A ver, de forma clara, con el cielo claro alcanza. Sí, el Uruguay está pagando la enorme complejidad de ANCAP, llevado por un extremo demagógico, que no son 800 millones de dólares, son 1.200 millones de dólares. Estamos hablando que el Uruguay sea, entre otras cosas, el déficit fiscal fue de 2.700 millones de dólares, 2.800 millones de dólares. Acá estamos hablando del 10% de ese déficit fiscal, la ganancia de UTE, o sea, no juega nada. Y sin embargo, si hubiera bajado esas tarifas, lo hubiera volcado al sector de la producción, no solamente el agrícola o el ganadero o el agropecuario, si hubiera bajado, hubiera podido tener una posibilidad de trabajo más grande. Yo podría hablar de un montón de factores de otros factores de la producción. Es inconcebible que un país como el nuestro, el 90% de la carne de cerdo que los uruguayos consumimos sea importada. Yo le pregunto, ¿qué es un cerdo? Es un animal que come maíz. O sea, es maíz digerido el cerdo. Sin embargo, el 90% viene de afuera porque nuestros costos de producir maíz son tan altos que no va para producir un chancho. Entonces, es decir, bueno, algo le estamos cerrando. Si no podemos producir un cerdo que es maíz digerido. Ahora, los carniceros pidieron para traer pollo con carcasa de Brasil. Porque entienden que está muy caro el pollo acá. ¿Y qué es el pollo? Es maíz digerido. O sea, no tenemos capacidad de producir un maíz o una ración barata. Yo estoy en Florida. En Florida se trae maíz de Argentina o de Paraguay para darle comer a las vacas que se están ordeñando. ¿No tenemos un problema serio con eso? La ración, el maíz hace 1.500 kilómetros de flete antes de ser consumido por las vacas.
¿No tendremos un problema serio de filosofía de país hacia dónde estamos apuntando? Y le pregunto entonces, sí. Le pregunto lo siguiente, ¿por qué cree usted que el gobierno apuesta tan decididamente, da la impresión, a una carta muy fuerte como podría ser, si se consolida, la inversión de la segunda planta de UPM y no apuesta por el uruguayo, no apuesta por el plantador de arroz, por el plantador de soja, por el tambero o por un ganadero intensivo, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué apuesta por inversores extranjeros y no por inversores uruguayos? Si los tiene acá. Porque resulta más fácil manejar a una firma sola con un contrato mano a mano que manejar algo que no le importa. Hay un tema ideológico en el medio. Evidentemente es un tema de ideología. ¿Qué quiere decir que no le importa? Porque si le importara haría algo distinto. Tendría buenas comunicaciones, favorecería el trabajo, favorecería la producción, buscaría que haya creación de nuevos empleos en función de que el sector sea rentable y bueno, evidentemente no le importa, pues si a vos te importa algo lo haría, pero ni siquiera es un tema de estructura, no es que digan la mayor inversión en la historia del Uruguay es UPM, sí, en una empresa, pero el sector lechero en su conjunto tiene el mismo dinero o mayor dinero invertido que UPM. El sector lechero en las hectáreas que utiliza, en la porción del país que utiliza, con la vaca que está ordeñando, son 5.000 millones de dólares invertidos en Uruguay. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Un dueño extranjero, un dueño que se llama UPM, es un dueño extranjero finlandés o queremos 2.700 dueños del sector lechero? ¿Para quién apostamos? ¿Para 2.700 o para uno? Bueno, la pregunta está, la respuesta a esa pregunta es claro, apostamos a este. Le vamos a dar el ferrocarril. Yo estoy de acuerdo en hacer la inversión. Ahora, el sector lechero está pidiendo una ayuda de un préstamo, no regalo, de 100 millones de dólares y no se lo podemos dar, pero le podemos hacer un tren de 1.000 millones de dólares. ¿A quién estamos apostando? Hay un sector de la economía nacional que se está desapareciendo y lo estamos aplaudiendo cuando lo estamos enterrando, que es el sector de la vitivinicultura. ¿A quién le importa? A nadie. Hace 10 años atrás el sector de la vitivinicultura tenía un 5% del vino embotellado, o sea, la botella de vino importado, 5%. Hoy es el 40%. 40% de los vinos son importados. Claro, y pasamos en 10 años de 300 bodegas a 170. ¿A alguien le importa? Bueno, yo creo que no, porque si no estaríamos haciendo alguna... el gobierno estaría buscando la forma de promover que no se sigan cerrando las bodegas, los viticultores. Pasamos de 10.000 hectáreas a menos de a 5.500 o 5.600. Entonces, tenemos un sector tradicional de la agricultura o de la agropecuaria uruguaya como el sector de la viña. ¿Nos preocupa mantenerlo? No, no nos preocupa. No nos preocupa. No nos preocupa. Esa es la realidad. Entonces, cuando uno ve estas situaciones, que vuelvo a decir, y para ustedes que nos están mirando, es decir, no es, bueno, yo no soy viticultor, el problema de la viña no es mío. Yo no soy tambero, el problema de la leche no es mío. Hasta que llega el tuyo. Yo no soy arroz, el problema no es mío. Yo no soy forestal, ¿y por qué no digo forestal? Porque todos estamos viendo millones de camiones, cientos de metros cúbicos de pinos que se van para China con cero valor agregado. Cero valor agregado. Cero, salen hasta con la cáscara. Estamos exportando la cáscara. No tenemos la capacidad de exportar un taco con 4 cortes. Cero valor agregado. Entonces, como yo no soy productor forestal y no planto pino, el problema no es mío. Como yo no soy tambero, como yo no soy ganadero, como yo no hago lana, como yo no hago... El problema no es mío. Entonces, una sociedad urbana, el problema no es mío. Ahora, cuando el sector de la leche se cae y se cerraron 4 industrias de la leche y se perdieron cientos de puestos en las industrias, el problema de todos. Cuando se pierden cientos de empleos en el procesamiento de arroz, el problema de todos. Cuando se pierden cientos de trabajos en las viñas, en la bodega, el problema de todos. Cuando se pierden cientos de empleos en el sector agropecuario de la producción de cerdos, el Uruguay no produce cerdo, el problema de todos.
Ahí el problema de todos. Entonces no es un problema de que yo no tengo cerdo, yo no tengo leña, yo no tengo viña, yo no tengo carne, yo no tengo lana. No, el problema de todos. Y ahí uno puede decir, ¿y dónde está el trabajo? ¿Dónde está la fuente de trabajo? Y ese es el problema de todos. Amén de que en una sociedad solidaria tenemos que apoyar a todos. Y bueno, si hoy un sector está mal, debemos de palanquearlo para que salga adelante. Pero el problema es sin duda de todos.